Bien, son las 8:45. Vamos a analizar lo que está ocurriendo en el Medio Oriente en este momento. Israel sigue con una respuesta que el mismo primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho va a ser sin precedentes. Está con nosotros Gabriel Ventasgal. Él es analista, experto en temas de Oriente Medio. Gabriel, buenos días. Gracias por acompañarnos. Eh, lo primero es tratar de entender cómo se produce este ataque en un día sábado, que era Shabbat, y además tendría que ver con el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur, que habría sido hasta este fin de semana el mayor ataque del grupo Hamas a Israel. Buen día. Buen día, sí, lo que dice es correcto. Lo cierto es que es medio complicado saber desde el punto de vista técnico qué fue lo que falló para que este ataque se produjese, porque deben haber razones técnicas o intervenciones, por ejemplo, de países extranjeros como Irán. Pero debido a que la población en este momento no está interesada en investigar quién tuvo la culpa, o sea, lo que dicen acá es cuando se dispara, no se investiga. Entonces, ahora están preocupados por eso, pero evidentemente hubo razones que son subjetivas y de concepción. Por ejemplo, si tú estás convencido que eres un ejército mucho más fuerte que tu enemigo, supones que él no va a atacar, porque ¿quién va a atacar a alguien que es más fuerte? Esa lógica con el Hamas no funcionó. Ahí tienes un ejemplo de concepciones cerradas que explican por qué un día sábado de la mañana no habían una cantidad considerable de guardias de seguridad apostados en la alambrada de seguridad. Bien, ahora, claro, no se pregunta, sino se reacciona. Y la reacción que está teniendo Israel, muchos dicen, puede marcar un antes y un después en las correlaciones de fuerzas del Medio Oriente y en la situación política, humana y social del Medio Oriente. Sí, va a ser una respuesta especialmente dura, porque cuando el ejército entra en la frontera y ve bebés decapitados, entonces no hay forma de explicarle a un ejército que no tiene que destruir al Hamas dentro de la Franja de Gaza. El Eh, problema es que uh-huh. el Hamas utiliza a los propios palestinos de la Franja de Gaza también como escudos humanos y también se preocupa por rodearse de estos civiles que al fin y al cabo están en el medio porque parte de ellos, y no te sabría decir exactamente qué porcentaje, no apoya al Hamas, sino que es rehén del Hamas también. Y eso han sido muy claros los entendidos en hacer una separación de que el enfrentamiento o el conflicto no es con el pueblo palestino, es con el grupo Hamas, que además controla la parte de la ciudad de Gaza, no controla Cisjordania, es decir, ni en la propia Palestina hay un solo gobierno, digamos, monolíticamente férreo, unido, con una sola concepción política de cómo se deben resolver los problemas. Exactamente, tú tienes en Cisjordania un gobierno de no radicales, que no significa que no sean laicos, ¿eh? Porque no son laicos. Así. De hecho, en Medio Oriente ser laico es medio un elemento raro. Tenemos un gobierno en Cisjordania que son no radicales y tienes un gobierno en la Franja de Gaza que son totalmente radicales. Y entre ellos se odian y entre ellos compiten por el poder. Y esa es una de las razones que justifican por qué Hamas hizo lo que hizo, porque necesita ganar el apoyo de la calle palestina frente a los que consideran moderados y corruptos, que son los de la autoridad palestina, esos que gobiernan Cisjordania. Ahora, el tema es que yo te digo como periodista, es medio complicado saber cuánta gente exactamente apoya o no apoya al Hamas, porque imagínate que tú entrevistas a alguien del Hamas, a alguien, perdón, palestino en la Franja de Gaza, y cuando le preguntas algo, se gira y se mira a ver quién lo está vigilando. Entonces adapta muchas veces su mensaje a lo que espera que debe decir y no a lo que realmente él piensa muchas veces. Yo alguna vez entrevisté a un representante de Al-Fatah, recuerdo, y la concepción política no era parecida siquiera a lo que tenían en mente los Hamas. Son las 8:49, estamos conversando con Gabriel Bentaxgal, él es experto analista en temas de Medio Oriente. Gabriel, buenos días. Te saluda Verónica Larrea. Yo quiero preguntarle, bueno, Israel, el ejército israelí ha intensificado sus bombardeos sobre la Franja de Gaza. ¿Qué podemos esperar de esta guerra? ¿Qué es lo que usted cree que debería o podría pasar en las próximas horas? Lo que ocurre es que Israel en este momento está atacando por aire solamente.
posiciones del Hamas. Más o menos calculen 1.500 edificios, campos de entrenamiento, lugares donde se suponen que están los cohetes que disparan para aquí. Ujú. Ataca desde el aire, pero a la vez enroló 360.000 reservistas. Eso significa que van a entrar por tierra. Y cuando tú entras por tierra, adentro de la Franja de Gaza, tienes que ir casa por casa buscando a los terroristas escondidos que seguramente van a tener alguno de los 130 israelíes que tienen como rehenes. Todo Cuando, esto hace que ujú, cuando entren por tierra las tropas israelíes, significa que esto se va a convertir en un escenario cruento y podría terminar en la destrucción de la ciudad de Gaza, como de alguna manera ha anticipado el primer ministro Netanyahu. yo no creo que puedan destruir a Hamas, porque Hamas es una idea, no es una organización. Entonces es complicado, porque imagínate que tú derrocas al Hamas. Le entregas que el poder a la autoridad palestina, que es completamente débil y corrupta. ¿A quién le entregas el poder? ¿Te quedas tú como gobernante? Y ahí ocupas la Franja de Gaza, que Israel en este momento no ocupa la Franja de Gaza. Entonces es problemático. Lo que seguramente va a hacer Israel va a ser debilitar mucho al Hamas y pegarle un golpe fuerte, porque ¿sabes lo que pasa, queridos? Que el Hamas logró una victoria psicológica con este ataque, muy fuerte. Y para poder amedrentar al enemigo, Israel tiene que hacer algo psicológico que sea tan fuerte que el otro tenga miedo. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo la preparación de días que van a ser peores todavía, ¿ok? Ujú. Ahora, claro, debilitar al Hamas no desaparecerlo, pero el Hamas tiene un apoyo importante. Sabemos que de Irán, también sabemos que Qatar le entrega 25 millones de dólares mensuales para su financiación. Y de quién sabe más quién apoya a Hamas. Ya lo ha denunciado Zelensky, que Putin está apoyando a Hamas. Es decir, el apoyo de dinero, de recursos que tiene el grupo Hamas es importantísimo. Eh, sí, igual de todas formas, para poder administrar la Franja de Gaza necesitan 500 millones de dólares y el ¿Mm? presupuesto haz 20 a 25 por 10 meses más o menos, pues no todos los meses entra dinero, igual el presupuesto es menor. Viven con lo justo. Los que viven bien son los familiares del Hamas. La población en general tiene muchas limitaciones en la Franja de Gaza. Los que viven bien con el apoyo de cierta, por ejemplo, izquierda en el mundo, y Qatar y Rusia, no son la población masivamente, es Ujú. el grupo de la élite que gobierna la Franja de Gaza. Ahora, dicen, y he leído algunas versiones, sospechan que este apoyo iraní y el festejo iraní, que bueno, ha sido tradicional. Yo recuerdo cuando Ahmadinejad era presidente de Irán y decía que el pueblo judío debe desaparecer porque nunca realmente existió, etcétera, etcétera. Eh, Dicen que es una especie de provocación para atraer a los Estados Unidos y escalar en un conflicto mucho más grande. Yo no lo creo que sea así, ¿eh? Yo creo que Irán y en general no tiene suficientes problemas internos como para poder provocar algo regional. ¿Sabes cómo lo puedes medir esto? Lo que acabas de sugerir. Si Hezbollah se mete en el conflicto. Si Hezbollah, que tiene 150.000 cohetes y que está ubicado en el sur del Líbano, dispara contra Israel, es que va a intentar meterse en el combate. Y Hezbollah no hace nada sin que tenga el visto bueno de Irán. ¿Y qué probabilidad hay de que Hezbollah entre en el conflicto? Porque otra de las posibilidades para agravar este conflicto es que ellos desde el Líbano empiecen a atacar. Sí, totalmente. Puede provocarse este conflicto por un error de cálculo. Ayer y anteayer, Hezbollah disparó morteros desde el sur de la Franja de Gaza, del sur del Líbano. Israel reaccionó de forma contundente para marcarle la línea de donde no se puede pasar. Ahora, imagínate que ese mortero no cae en un lugar donde no hay nadie, sino que cae en un jardín de infantes. La respuesta de Israel va a ser tan dura que Hezbollah se va a ver obligado a entrar. ¿Me entiende la lógica? O sea que no podemos medir un montón de cosas y depende de que Hezbollah actúe de forma racional. Tengan en cuenta, los grupos radicales islámicos no actúan de forma racional como nos gustaría en Occidente. Ahora, no ¿A ti actúan de te forma parece? racional, pero tendrán un objetivo. Y
¿Cuál objetivo sería que Hezbollah, por ejemplo, se meta en este conflicto? Podría tener varios. Ten en cuenta, entre otras cosas, puede ser la gota de escape, y es que el Líbano es un país que está fracasado completamente con una crisis económica terrible. Siempre es bueno echarle la culpa a otro de afuera de lo que no sabemos hacer internamente, porque Hezbollah es quien gobierna el Líbano, de hecho, hoy. Entonces puede tener varias razones. O puede ser también una orden directa de Irán, y es ustedes atacan y entran. A veces lo hacen por legitimidad interna, otras veces por legitimidad externa, a veces lo hacen por inercia. Significa, en el año 2006 secuestró Hezbollah a 2 soldados israelíes, los mató, y no se esperaba la reacción israelí. Entonces, a veces no es tan racional o planificado, a veces las cosas se van dando. Es más, yo creo que en este caso, en este ataque, Hamás ganó mucho más de lo que suponía que iba a ganar. O sea, le fue mucho mejor de lo que había planificado, para mí. Los daños que hizo y el éxito que tuvo, para mí fue mayor al que suponía en sus mejores sueños. ¿Qué peso en la reacción de Hamas puede tener los acuerdos de Abraham? Muchos, porque jamás ideológicamente no considera que ningún Estado tiene derecho a existir en la tierra santa islámica. O sea, no es que tiene un problema fronterizo, no es que hay un problema de ocupación acá, hay un problema de existencia mismo, es según lo que opina el Hamás, no la autoridad palestina, el Hamás. Entonces, los acuerdos de Abraham tienen un problema, y es asumir la existencia de un Estado judío en medio del Medio Oriente musulmán. Irán no quiere algo así. Irán tiene miedo que Israel firme un acuerdo con Arabia Saudita, porque ese acuerdo es contra de ellos. Y le gusta y fomenta lo que está ocurriendo ahora, porque eso aleja un acuerdo de paz regional, por lo menos por un tiempo. Muchachos, me voy a ir a mi televisión porque me van a despedir. Ok, tenemos que terminar entonces. Perdón que les digo que los corté de esta forma, pero si no me echan, me despiden. Pero te puedes venir al Ecuador. Gabriel, gracias por atendernos y por ayudarnos a explicar, a entender este tema. Muchas gracias. Un placer estar en Radio Sucesos. Un abrazo.